En esta unidad vamos a estudiar el contrato de trabajo. Aprenderemos a definir qué es, en qué consiste, identificando su contenido mínimo y conociendo cuáles son los diferentes tipos de contrato de trabajo que existen, así como a diferenciar entre una ETT y una agencia privada de colocación. El contenido estará estructurado en 3 grandes bloques, cada uno de los cuales se corresponderá a un vídeo como mínimo. En primer lugar, vamos a conocer qué es un contrato de trabajo. Antes de conocer qué es un contrato de trabajo, tenemos que identificar que un contrato, cualquier contrato, siempre es un acuerdo entre 2 partes. Pues bien, un contrato de trabajo va a ser un acuerdo entre un empresario y un trabajador, de forma que el trabajador se obliga a prestar un determinado servicio por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una retribución o salario. Los elementos del contrato de trabajo se pueden clasificar en 3 grupos, igual que los elementos de cualquier tipo de contrato. Así, los elementos del contrato pueden decirse que son personales, materiales o formales o reales y formales. Los elementos personales del contrato de trabajo son el empresario y el trabajador. El empresario es cualquier persona física, jurídica o comunidad de bienes que recibe los frutos del trabajo a cambio de un salario. El empresario así puede ser cualquier persona física si es mayor de 18 años o menor emancipado, de forma que el menor no emancipado puede contratar solamente si está representado por un representante legal. Por otro lado, el empresario persona jurídica puede contratar a través de sus representantes legales. Por otro lado, nos encontramos con el trabajador como elemento personal del contrato. El trabajador es cualquier persona física que presta unos servicios retribuidos a las órdenes de un empresario a cambio de un salario. Para poder ser trabajador es necesario tener más de 18 años o entre 16 y 18 años si estás legalmente emancipado o cuentas con autorización paterna en caso de que estés a cargo de los padres. En ningún caso un menor de 16 años puede trabajar, a excepción de en espectáculos públicos, siempre que cuenten con la autorización de la autoridad laboral competente. En cuanto a los elementos materiales o reales, son 3. El consentimiento, que es la manifestación de la voluntad de las partes, el objeto del contrato, la identificación de lo que se intercambia, el trabajo que se va a realizar y la causa del contrato, el motivo por el que se realiza este contrato. En cuanto a la forma del contrato, puede ser de 2 tipos, tal y como establece el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores. Por escrito, que es obligatorio siempre que lo establezca la ley, o verbal o de palabra, que solamente se puede realizar en contratos indefinidos ordinarios o en los contratos eventuales con una duración inferior a las 4 semanas. El contrato de trabajo tiene un contenido mínimo establecido por ley. Dentro de ese contenido mínimo tiene que fijarse el tipo de contrato de que se trata, la identificación de las partes, con su domicilio social, cuál es la duración del contrato, el salario que va a percibir, la jornada que va a realizar, el convenio colectivo aplicable, el lugar, la fecha, la firma del contrato, las vacaciones y la jornada a realizar. En cuanto al periodo de prueba, cabe decir que el periodo de prueba es aquel periodo de tiempo que sirve para que las partes comprueben si el contrato firmado se ajusta a sus intereses. Es importante conocer que la duración del contrato de prueba computa como antigüedad, que es optativo y que el límite de la duración del periodo de prueba será lo establecido en
el convenio colectivo según lo que marca el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que para los técnicos titulares será de hasta 6 meses, un mes en contratos temporales de duración determinada inferior a 6 meses. Para los técnicos no titulados, el periodo de prueba será de hasta 2 meses si la empresa tiene más de 25 trabajadores o hasta 3 meses si la empresa tiene menos de 25. Si se trata de un contrato en prácticas, el periodo de prueba será de 1 mes si el trabajador tiene un ciclo de grado medio o de 2 meses si tiene un ciclo de grado superior. Y en caso de contrato indefinido en apoyo a emprendedores, este periodo de prueba será de 1 año de duración si la empresa tiene de menos de 50 trabajadores. Además, es importante conocer que no es obligatorio establecer este periodo de prueba por escrito, a no ser que las partes así lo acuerden, y que en caso durante el periodo de prueba van a tener los trabajadores los mismos derechos y obligaciones derivados del puesto de trabajo que si fuera un trabajador fijo, y en cualquier momento puede cualquiera de las partes dar por terminada la relación laboral, teniendo siempre el trabajador derecho a finiquito.